causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Buenos días, iglesia. Me da muchísimo gusto hoy el poder compartir esta mañana la palabra de Dios. Estamos ya prácticamente a 3 de enero del 2021, iniciando un nuevo año, nuevos retos, nuevos desafíos, y de verdad que gozosos, alegres, felices, porque Dios nos dio la oportunidad nuevamente de abrir nuestros ojos a un año más y estar aquí frente a su obra, frente a ustedes, sirviéndole con mucha pasión, con mucho gozo, con mucho amor. Y yo anhelo profundamente que esta mañana, hoy podamos conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, que nos sintonemos, que nos alineemos a la voluntad de Dios. Te invito a que hoy cierres tus ojos. Espero que ya tengas tu Biblia en tu mano, tu cuaderno, tu pluma, para que lo que Dios hable a tu corazón lo anotes y luego lo reflexiones y lo medites durante la semana. Padre, te damos a ti la gloria, Señor. Gracias por un año más que nos has permitido hoy poder abrir nuestros ojos para amarte, para buscarte, para hacer tu voluntad. Gracias por la palabra que hoy vamos a recibir. Te rogamos que tu Espíritu Santo tome el control total de este servicio, de esta predicación, y que toque el corazón de cada oyente, de cada oveja que está ansiosa, está sedienta, está hambrienta hoy de escucharte a ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la misericordia que derramas en nuestras vidas y son nuevas cada mañana. A ti te amamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, pues hoy vamos a ponerle como título a la predicación de esta mañana, es deberes en la vida de todo cristiano. Deberes en la vida de todo cristiano. ¿Qué es lo que debo de hacer como hoy creyente en Cristo, como seguidor en Cristo? Vamos a retomar nuevamente la serie a los tesalonicenses. Y recordemos que estamos en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Ahí vamos a hablar de los deberes en la vida de todo cristiano, dónde tengo que poner atención, qué es lo que debo de producir, dónde debo de trabajar, qué es lo que debo de hoy cultivar para dar ese fruto que Dios demanda en mi vida. Amén. Bien, entonces vamos a ver en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, en el versículo 16. Es un versículo muy corto, que dice: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Y yo te pregunto si tú estás hoy gozoso, estás gozosa. ¿Qué es lo que te hace sentir ese gozo hoy, en este día? Tal vez el agradecerle a Dios por tu salud, tal vez la provisión que Dios ha permitido en la vida tuya y tu familia, tal vez porque este año Dios contestó alguna oración que tú tenías esperando que contestara, tal vez porque tienes hoy una familia, tal vez porque tienes hoy un techo donde resguardarte del frío. No sé hoy qué es lo que esté produciendo tu gozo, o simplemente porque Cristo está hoy siendo el centro de tu vida. Quien está realmente hoy trabajando para quitar ese gozo que Dios nos da es el enemigo. Satanás está muy ocupado en quitarte tu gozo y puede usar cualquier cosa para quitarlo, para lograr ese propósito en tu vida.
Pero eso va a depender mucho de cómo estás hoy confiando plenamente en Dios. Y aquí, si tú lees cuidadosamente este versículo pequeño, dice, estad siempre gozosos. La palabra estad es un imperativo, significa que Dios te está ordenando que tengas gozo. Entonces, hoy demanda Dios a través del apóstol Pablo que seamos o que estemos siempre gozosos, que busquemos el gozo, que experimentemos el gozo. Seguramente, cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, ellos necesitaban saber que tenían que buscar el gozo del Señor, porque recordemos que ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo lastimados, estaban siendo probados, y esta carta era exactamente para eso, para alentarnos a que tuviéramos hoy gozo. Hoy tienes que tener gozo, no importan las circunstancias que tú hoy puedas enfrentar. No sabemos qué es lo que nos depare hoy este 2021, solamente lo sabe Dios. Pero a mí no me interesa poner las cosas en el mundo o en lo que este año tiene o puede tener en mi vida, sino alguien qué es lo que Dios me está ofreciendo a mí como su hijo. Y aquí me está diciendo Dios que yo tengo que tener gozo y tengo que trabajar hoy el gozo en mi vida. Tal vez yo haría una pregunta esta mañana: ¿qué está evitando que experimentes gozo en tu vida? Si no lo estás, si no tienes gozo en tu vida, la pregunta es: ¿qué lo está evitando? Porque no es un gozo que tú puedas producir, es un gozo que viene de lo alto, que te da Dios, a través de alinearte a la voluntad de Él. Aquí lo sorprendente es que tú sepas que aún las circunstancias, aún en los problemas, aún en las pruebas, aún en las crisis, tenemos que producir gozo. Pero no es que yo lo produzca, sino es el Espíritu de Dios obrando en mi vida. Mira, vamos a ver en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 17, Jesús estuvo orando por la iglesia, por su iglesia, a su Padre. Y aquí en el capítulo 17, en el versículo 13, mira lo que Jesús dijo cuando estaba platicando, cuando estaba orando, cuando estaba pidiendo, cuando estaba intercediendo por su iglesia a su Padre. Dice: pero ahora voy a ti, está hablando Jesús, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿De quién está hablando? De sus discípulos. ¿De quién está hablando? De ti y de mí, porque hoy recordemos que estamos siendo discípulos de Cristo. Entonces, ¿de dónde viene ese gozo? El gozo viene de Jesús. El gozo es una virtud, amada iglesia. El gozo es una virtud que genera el Espíritu de Dios a través de la vinculación o posicionamiento en Cristo. ¿Dónde hoy estás parado? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo te pregunto esta mañana: ¿quién eres? Seguramente me estás diciendo: soy un hijo de Dios, soy un hijo de Cristo. Esa posición debe darte gozo en tu vida. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Entonces, aquí Dios te está prometiendo darte un gozo, no importando las circunstancias que tú estés hoy viviendo. El único requisito es que tú y yo, o la persona que quiera tener este gozo, sea una persona regenerada, que haya nacido de nuevo. El hombre no por sí solo no puede experimentar este gozo en su vida si antes no ha sido regenerado, si no ha nacido de nuevo. Pero como tú ya naciste de nuevo y Cristo es el centro de tu vida, entonces quiero que sepas que tienes la gran oportunidad, la gran bendición de que Dios te dé su gozo, no importando el momento crítico que estés hoy pasando.
Tal vez iniciaste un año difícil, tal vez con enfermedad, tal vez iniciaste un año sin trabajo, tal vez iniciaste un año con problemas económicos, a lo mejor con problemas familiares, a lo mejor la pérdida de un ser querido. No lo sé cuál ha sido hoy la situación como empezaste el año, pero hoy Dios te está demandando que tengamos gozo. Amén. Santiago, en su carta, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estoy tomando el pasaje que dice en el capítulo 1 de Santiago, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened, nuevamente es un imperativo, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces quiere decir que el gozo se experimenta en las pruebas cuando sabemos que estamos alineados a la voluntad de Dios. Ese es el gozo que deberemos de tener, porque si Dios permitió que estemos pasando alguna prueba en tu vida o varias pruebas, es porque hoy quiere Dios alinearnos a su voluntad, porque a través, y tú lo sabes, que a través de las pruebas Dios está produciendo un carácter de su Hijo en tu vida. ¿Dices amén? Entonces hoy debo estar gozoso porque sé que si Dios permite ciertas situaciones complicadas en mi vida es porque me está alineando a su voluntad. Y lo que sí me está prometiendo Dios es que a lo mejor no me da la solución en ese momento, pero sí me da un gozo. Me da la oportunidad de tener gozo en mi vida, tener gozo en mi alma. Ahora también quiero que sepas que el gozo está alineado a la fidelidad a Dios. El que hoy tengas también gozo se debe a que tú has sido fiel a Dios. Acompáñame por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y vamos al versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y dice aquí lo siguiente: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir entonces que estos calificativos solamente pueden venir de parte de Dios hacia un siervo fiel, que le es fiel hoy en lo poco y Dios lo quiere poner en lo mucho. El mundo no puede experimentar el gozo en Dios simplemente porque no puede. El mundo no puede experimentar la virtud del gozo, el gozo en su vida porque no puede. Porque no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Es lo que dice la palabra. Un hombre natural, el mundo en sí no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no las puede entender, porque para él son locura. ¿Cómo puedo tener hoy gozo cuando acabo de perder un ser amado? ¿Cómo puedo tener gozo si no tengo trabajo? ¿Cómo puedo tener gozo si he perdido mi salud? Bueno, eso es lo que piensa el mundo. Una persona que no ha sido regenerada, pero tú has sido regenerado, tú has sido elegido, tú has sido levantado, tú has sido perdonado y Dios te promete tener gozo en tu vida, no importando las circunstancias que tú estés hoy viviendo. Hoy yo te digo esta mañana, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos. Amén. Tu gozo depende de Dios, no depende de ti. Y tú dependes de Dios, no dependes de ti. El siguiente versículo, regresamos nuevamente a la primera carta de los Tesalonicenses, en el siguiente versículo del capítulo 5, el versículo 17, dice: orad sin cesar. Entonces, otra de las cosas que hoy debo de trabajar como cristiano es mi oración.
orad sin cesar. La oración se vuelve una pieza importante de la armadura espiritual en la vida del cristiano. Acompáñame nuevamente, por favor, unos libros atrás de Tesalonicenses, en Efesios, capítulo 6, versículo 17-18. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando, ¿cómo dice ahí? Cada vez que quieres, cada vez que lo necesitas, cada vez que tus fuerzas te hacen falta, cada vez que tienes necesidad de salud, porque las cosas no se están dando en tu vida. Así nos dice la palabra. Aquí dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un pasaje que yo te ruego que por favor subrayes y lo medites durante la semana. No es casualidad, no es coincidencia. Yo le llamo diosidencia. Dios permitió que hoy esta predicación esté hablando nuevamente de oración, y dice que tenemos que estar orando sin cesar. Tenemos 10 días de oración. Y hoy te invito a que realmente hoy pongas las cosas en las manos de Dios. Confía hoy en Dios, que fue parte del devocional de fin de año. Dios nos llevó esa parte a que dependamos de Él en oración y súplica, en oración y ruego. Quiero que sepas que la guerra, la batalla es de Dios. Pero el cristiano ha de mantenerse firme en el lugar de victoria que ha sido colocado. Dios ya te puso en una situación de victoria. Deja que Dios hoy obre. Deja que Dios hoy es el que esté hoy en la batalla. Tú ponte firme en el gozo del Señor, en la victoria del Señor, y deja que Dios hoy te demuestre su poder. Amén. La batalla es de Dios, amado hermano, y tú debes de mantenerte firme en el lugar de victoria donde tú has sido colocado. Dios es el que da las fuerzas. Tampoco tú puedes generar ninguna fuerzas. Somos personas finitas, limitadas. Dios es todopoderoso. Entonces Dios es el que da las fuerzas al que hoy está cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estoy tomando lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 29. Entonces la oración debe practicarse siempre, es decir, debe ser constante en todo momento, así para agradecer como para pedir o para interceder. Es algo que Dios está demandando. Orad sin cesar. Otra vez un imperativo. Dios nos manda a estar dependiendo siempre de Dios. Y acordemos que tocamos un versículo en el devocional del fin de año: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Tú sabes que hay principios para que las oraciones lleguen a Dios, y uno de los principios es que tú te arrepientas de tus pecados, confiesas tus pecados, te pongas a cuentas con el Señor, para que entonces Dios en su infinita misericordia te redime, te perdone. Si tú no hoy te sientes pecador, ¿de qué te va a perdonar Dios? Si tú eres una persona soberbia, arrogante, que que te cuesta mucho trabajo reconocer tus pecados, tus errores, justamente cuando tú cometes un pecado, no eres para pedir perdón o para pedir y no necesariamente tiene que ser a los hombres, simplemente es que tú ofendiste a Dios primeramente y tú tienes que pedirle perdón a Dios. Entonces asegúrate que tus oraciones estén llegando a Dios a través de un arrepentimiento, a través de una confesión. Entonces hoy te invito, amado hermano, para que tú hoy
tu vida dependa de Dios a través de una oración. La verdadera humildad es la dependencia de Dios total. Esa es la verdadera humildad en tu vida, que tú reconozcas a Dios en todos tus caminos, y Él dice que enderezará tus veredas. Amén. Esto te debería estar llenando de gozo, porque tu vida no depende de ti, porque tu vida depende de Dios, y Él ya te puso en un lugar de victoria. Eso me gusta mucho. Y no importando que la guerra esté fuerte, que esté intensa, que estés en lucha constante, pero Dios, quiero que sepas que te puso yo en un lugar de victoria. Eres cabeza, no eres cola, estás sobre, no debajo. Eso es algo que tienes que aprender hoy en día y creer lo que tú vives a través del poder de Dios. Eso me llena de gozo. En verdad me llena de mucho gozo el saber que hoy dependemos totalmente, plenamente de Dios. Seguimos con la predicación. Vamos nuevamente a Tesalonicenses. Ya vimos que tenemos que estar siempre gozosos, hay que estar orando siempre en todo momento. En el versículo 18 es un pasaje que también deberías de tener subrayado y también meditar esta semana. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres ser la voluntad de Dios? Ten un corazón agradecido. Llena tu corazón de gratitud y dale a Dios gracias por todo. No importando la circunstancia, no importando la situación, no importando la crisis, no importando la prueba, hoy lo que tú tienes que hacer en tu oración es agradecerle a Dios. No por la circunstancia como tal, no como la prueba como tal, sino que realmente hoy agradezcas a Dios que está contigo pasando esta difícil prueba hoy en tu vida. No le vas a decir a Dios gracias porque me mataron a mi hijo, ¿verdad? No le vas a decir, Señor, gracias porque me quitaron el trabajo. No. Señor, gracias porque a través de estas circunstancias que estoy pasando, tú estás conmigo y tú me estás dando fortaleza, me estás dando mi fe necesaria para mantenerme firme, caminando contigo, aún que mi carne me está diciendo que no lo haga, aún cuando mi carne me dice que haga lo contrario. Hoy te doy gracias porque estás en mi vida. Eso es una manera de darle gracias a Dios en todo. Esa es una gran oportunidad hoy que Dios te da para poder recibir de su gracia. Cada vez que Dios te hace pasar por pruebas difíciles, Dios extiende su gracia a tu vida y entonces te hace sentir su presencia, su fortaleza, su poder, su amor en tu vida. ¿Quién dice amén por esto? Hay una promesa dada por Dios, de lo cual siempre agradezco. Lo podemos ver en Romanos, capítulo 8. Seguramente lo tienes subrayado y seguramente te lo has aprendido de memoria. Dice en Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios te llamó, quiero que sepas que todas las cosas que Dios permite en tu vida te van a llevar ¿a dónde? A bien. Porque hay un propósito divino en tu vida. Entonces, dale gracias a Dios que todo lo lleva a Dios a bien. Todo. Hasta tu enfermedad. Hasta tus problemas. Hasta tus finanzas. Todo lo lleva a Dios a bien. Pero algo importante que dice este versículo, y sabemos que los que aman, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Aún en las peores circunstancias que tú pudieras estar viviendo, ¿amas a Dios? ¿Siempre lo has amado? ¿O ha bajado el nivel de amor a Dios? Porque el enemigo te ha engañado, porque el enemigo ha sembrado enojo, disgusto, molestia por lo que tus ojos ven.
A veces te has enojado con Dios, a veces te has resentido con Dios y culpas a Dios de todo lo que esté pasando en tu vida. Creo que sería erróneo pensar de esa manera. Si hoy estás pasando por momentos difíciles, no culpes a Dios. Dios no tiene la culpa de nada, de nada. Dios nos dio vida y lo que Dios nos promete es darnos vida eterna. Él nunca prometió que no íbamos a tener pruebas. Él nunca prometió que no íbamos a ser lastimados. Él nunca prometió que no íbamos a derramar lágrimas. O no sé qué Biblia estés leyendo el día de hoy. Porque lo que sí Dios prometió es que te iba a cambiar tu vida. Espiritualmente hablando, te iba a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Y que te iba a dar la fuerza necesaria para mantenerte firme en victoria. Eso es lo que Dios te prometió. Y yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿O has dejado de amar a Dios? Entonces, para que Dios obre con poder en tu vida, no lo dejes de amar. Y no es condicionante. No confundas. No es que Dios te deje de amar si tú lo dejas de amar. No, Dios siempre te va a amar, no importando hoy lo que tú sientas por Él. Lo que aquí dice el versículo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, primer requisito que tú tienes que pensar, si lo que hoy estás pasando, tu amor a Dios está siendo incrementado, tu nivel de amor está creciendo, está subiendo a otro nivel, o te estás dejando engañar por el enemigo. Entonces el mandato de Dios es dad gracias, dad, otro imperativo, dad gracias en todo. Eso es lo que demanda Dios en tu vida, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos rezando nuevamente, te pido, vamos a Tesalonicenses nuevamente y vamos al siguiente versículo, versículo 19. Dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Aquí vamos a entender bien este pasaje. Aquí se nos está demandando, aquí se nos está ordenando que no apaguemos al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ni debemos interferir en la libertad del Espíritu que dirige hoy tanto la iglesia como los ministerios. Hay mucha gente que no entiende esta parte y quiere ayudarle al Espíritu de Dios. Hay gente que está estorbando el trabajo del Espíritu Santo. Y aquí dice que no debemos de apagar el Espíritu. No podemos estar sofocando el fuego del Espíritu. Acordémonos que el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, es fuego y llama. Cuando tú apagas hoy ese fuego o esa llama, la estás sofocando y estás haciendo que entonces el Espíritu Santo se constrista, se haga pequeño, de una manera como coloquial para que lo puedas entender, lo arriconas en el rincón de tu corazón y ahí lo dejas, porque estás haciendo lo que le corresponde hacer al Espíritu, porque has dejado de ser usado y te conviertes en estorbo en la voluntad de Dios, en su reino. Tal vez hoy tu vida no está siendo usada por Dios en la iglesia. Tal vez no seas parte de un ministerio dentro de la iglesia. Y me refiero dentro de la iglesia como iglesia Agua de Vida. Sin embargo, dentro del cuerpo de Cristo tú has sido ya llamado para un ministerio, para que tú le sirvas a Dios en todo momento. Aquí la pregunta que yo te hago, si hoy estás preparado o te estás preparando para ser servidor o ser un instrumento de Dios en el reino de Dios. Porque esto puede estar apagando el Espíritu. Dios te quiere usar y tú te niegas. Dios te quiere formar y tú te niegas, no te dejas. Dios te quiere desarrollar los dones que Dios ya te dio y tú prefieres tenerlos enterrados. Hay muchas maneras de estar apagando el Espíritu. El hecho de que cuando te toque a ti predicar la palabra,
y no estés preparado, no estés trazando bien la palabra, es también una forma de apagar el espíritu. Entonces yo te invito que hoy, si tú estás preparando para que Dios te use en proclamar la verdad, en proclamar su verdad, traza bien la palabra, instrúyete, deja que el Espíritu te enseñe. De manera que cuando tú te presentes delante de Dios, como dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Tú quieres predicar? ¿Tú quieres proclamar la verdad? ¿Tú quieres ser usado para llevar el evangelio a todas las naciones? Yo te pido entonces que sí te pongas a estudiar, prepárate para que te enseñes a trazar bien la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, que exactamente lo que quiso decir Dios en determinado pasaje, en determinado libro, en determinada carta, que tú seas simplemente una extensión de lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Amén. A eso se refiere, no apagues el Espíritu. Y siguiendo el orden de la predicación, siguiente versículo 21, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Perdón, versículo 20, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis las profecías. Bueno, aquí tiene mucho que ver con no darle importancia o darle un bajo valor a la palabra de Dios. Y aquí, sin duda, el apóstol Pablo estaba hablando respecto al versículo anterior. El versículo anterior dice: no apaguéis al Espíritu, y una de las razones que tú apagues el Espíritu es no trazando bien la palabra de Dios. Y entonces por eso dice en el siguiente versículo: no menosprecies las profecías. Acordémonos que no siempre ha existido la Biblia escrita. Primero fue la palabra hablada. ¿Por medio de quién? De los profetas que Dios levantó para hablar a quiénes, a nuestros padres, y esos a su vez a la nación de Israel, y se fue extendiendo la palabra hablada antes de que fuese escrita. Por eso decía que no, aquí, que no se menospreciarán las profecías. Hoy sabemos que ya todo está escrito, toda la palabra de Dios que quiso hoy decirle a su pueblo está escrita. Toda su voluntad revelada está puesta en la Biblia. No le faltó nada en lo absoluto. La Biblia está completa. Entonces, hay que entender que el que tú no valores la palabra de Dios, aquí la estás entonces menospreciando. La palabra de Dios tiene propósitos específicos de acuerdo a lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Capítulo 14, versículo 3. Te invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. Y aquí vamos a encontrar tres propósitos de lo que hoy habla la palabra. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿O cuál es el propósito o la función de la palabra de Dios? Y dice aquí: pero el que profetiza, o el que está hablando la palabra de Dios, es lo que estoy parafraseando, pero el que habla la palabra de Dios habla a los hombres, ¿para qué? Para tres cosas, amado hermano: para edificación, exhortación y consolación. Esto es lo que cumple el propósito de la palabra de Dios cuando tú la hablas, para que tú edifiques, para que tú exhortes o para que tú consueles. Desafortunadamente, con el correr de los años, la palabra de Dios está siendo menos valorada en los púlpitos, en las iglesias. Hay mucha gente que está migrando a otro tipo de cosas en lugar de hablar la palabra de Dios. Y eso tú lo sabes.
con tal de ganar adeptos, con tal de ganar gente. La palabra de Dios se está desvalorando en los púlpitos y prefiere mucha gente hablar de otras cosas con tal de tener contento a los oyentes, pero no está hablando Dios. Asegúrate realmente hoy estar en la iglesia correcta, donde realmente la palabra sea la autoridad de esa iglesia local. Amén. Es triste a veces darse cuenta que el púlpito se usa para entretener a los oyentes, en lugar de ser un espacio o un lugar para confrontar, para alimentar, para consolar, para exhortar, para edificar. Y también quiero que sepas que esa es la responsabilidad del que hoy predica la palabra de Dios, del pastor o del evangelista o del predicador. Esa es su responsabilidad, que trace completamente bien la palabra de Dios, que realmente sea Dios el que esté hablando a su pueblo y que esta persona que está aquí en el púlpito sea una persona, un instrumento que esté cumpliendo con el cual Dios lo levantó. Pero también hay una responsabilidad en tu vida, el que tú aprecies hoy la palabra de Dios. Aquí Pablo dice, no menosprecies las profecías, no menosprecies la palabra de Dios. Yo te pregunto, si hoy en tu discernimiento estás valorando los estudios que tienes en tu iglesia, en esa iglesia local, en específicamente Agua de Vida. Si realmente hoy estás valorando los discipulados, los estudios que hay en tu iglesia, o lo estás menospreciando. Porque quien tú desprecias o menosprecias no es el hermano, no es al pastor. Aquí está, él está hoy con todo ese amor preparando ese alimento que tú necesitas como oveja de Dios. A quien estás tú menospreciando es a Dios mismo. Tal vez el pastor, tal vez el hermano estuvo orando fervientemente a Dios. Dios lo empezó a llevar para dar ese alimento específico que tú necesitabas y tú terminaste no escuchando ese estudio. Porque ya hay otras cosas que están ocupando tu corazón en lugar que sea Cristo. Quiero que sepas que los estudios, los discipulados, las predicaciones, Dios las usa para cultivar hoy tu fe y tu desarrollo espiritual. El menospreciar todo esto, estás menospreciando el amor de Dios en tu vida y eso puede causar grandes estragos en la vida de todo cristiano. Hoy te invito para que realmente, si Dios está hablando a tu vida, aprecies, valores, agradezcas, ames lo que está haciendo Dios a tu vida a través de su palabra. Cada vez que tú tengas la oportunidad de entrar a la página Agua de Vida y poder escuchar un estudio, sea de mujeres, sea de varones, sea de teología, sea para familias, sea para matrimonios, sea para jóvenes, la misma predicación de los domingos, atrás de ello, créemelo, está Dios respaldando cada estudio, cada palabra que se enseña en esta tu iglesia. No es sencillo, no es fácil preparar un mensaje para la iglesia. Porque quiero que sepas que atrás de ese mensaje tiene que haber una vida que respalde ese mensaje. Y no siempre es fácil, amado. Hoy tendrás que estar orando por tu iglesia, por el pastor, por los hermanos que hoy está Dios usando para poder proclamar la palabra. Y aquí se nos manda no menospreciar la palabra de Dios. Recuerda que Cristo viene y Él quiere encontrarnos trabajando, disfrutando, siendo alimentados por su palabra. Amén. Vamos al siguiente versículo. Dice, ahora sí, versículo 21. Regresamos a la carta a los tesalonicenses. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno.
examinarlo todo, retener lo bueno. Aquí nuevamente este versículo está ligado al anterior. Si tú no vas a... Aquí Dios te ordena a no menospreciar su palabra. Aquí dice entonces en el siguiente versículo, examina todo lo que tú estás hoy escuchando. El cristiano no debe de comerse todo de lo que escucha de un predicador, de un pastor. Tienes que examinarlo a través de la luz de la palabra. No sea que a lo mejor lo que tú estés escuchando no venga de parte de Dios, sino venga de parte del hombre. Y eso es lo que se tiene que examinar. Y quiero invitarte un poco a que tú escudriñes, a que tú medites, a que tú estudies, a que realmente hagas lo que hacía Berea, los de Berea, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 11. Y regresamos nuevamente a Tesalonicenses. Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice así. Voy a leer desde el versículo 10 para que entremos en contexto. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Hoy yo te pregunto si tú recibes la palabra con toda solicitud, si estás esperando este momento ya con tu Biblia, con tu cuaderno, con tu pluma, bañado, limpio, completamente despierto. Y perdón que lo diga, ¿cómo estás recibiendo este año la palabra de Dios? ¿Acostado? ¿Distraído? ¿Con sueño todavía? ¿Bostezando? ¿O realmente preparaste tu corazón para hoy escuchar la palabra de Dios? Sí, bien es cierto, yo no tengo cámaras en las casas de los hermanos. Y qué bueno que no las tengo. Pero tenemos los ojos de Dios puestos en nosotros. Yo te pregunto, ¿con qué actitud estás hoy recibiendo este año la palabra de Dios? Y aquí dice que los de Berea recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud, prestos, dispuestos, preparados, con actitud realmente enseñable. Sí, estamos en un tiempo de prueba, amado hermano. No nos estamos congregando. Las iglesias hoy están cerradas. A Dios le plació ponernos a prueba para ver cómo está nuestro corazón. Pero hoy te invito a que reflexiones y medites cómo está hoy tu corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que tengas un frac o que tengas un smoking o un traje. Pero yo te pregunto, ¿qué se merece Cristo si hoy está hablando tu vida? ¿Cómo tiene que ser hoy recibido Cristo si está hoy hablando tu vida? ¿Con qué actitud? Olvídate la vestimenta. A lo mejor es con tu mameluco, ¿no? Pero eso es de cada quien. Pero aquí, ¿con qué actitud estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿Sentado a los pies de Cristo? ¿O estoy afanado, poniendo nada más la predicación de fondo y haciendo mi desayuno, haciendo otras cosas, peleando, gritando, enojado, y realmente estoy dejando nada más que esté hablando Dios, porque es el fondo musical que yo necesito para hacer bien mis cosas? No, amado hermano, no es así. Cuando Dios habla, nosotros nos ponemos en una actitud de reverencia. Si bien es cierto, no postrados, puedo estar sentado, pero atento a lo que Dios está hablando a tu vida. Y aquí dice que los de Berea estaban mejor que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que hablaba Pablo, que hablaba Silas, eran de acuerdo a las Escrituras, lo que quería decir el Espíritu Santo. Pero hoy te pregunto esta mañana, ¿cómo puedes examinar un mensaje de parte de Dios si no estás preparado? Si no sabes, nunca has escudriñado, nunca has leído, nunca has meditado la palabra.
No va a ser difícil, va a ser imposible que lo puedas examinar, porque necesitas prepararte. Y lo más fácil es mejor comerte todo, escucharlo todo. Y muchas veces no está hablando Dios, está hablando el hombre. Y mucha gente ni siquiera se ha enterado porque no se ha dado la tarea de examinarlo todo y retener lo bueno. Hoy te invito para que tú medites y reflexiones. Son varios deberes que le corresponden o le competen al cristiano, no a Dios. Dios está demandando al cristiano que hoy retenga lo mejor, lo bueno, pero que examine todo lo que escucha. Ahora sí que lo que escucha, porque tú no me ves, ni tampoco yo te veo, pero estás escuchando hoy la palabra de Dios. Y yo nomás te invito, te aliento, te exhorto para que tú estés escuchando con la mejor actitud, dispuesto, preparado para que Dios te use para toda buena obra. ¿Quién dice amén? Y por último, vamos al versículo siguiente, versículo 22. Regresamos nuevamente a la carta a los Tesalonicenses, versículo 22, estamos en el capítulo 5. Dice: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Qué quiso decir Pablo? Bueno, aquí Pablo está ya concluyendo prácticamente la exhortación, el mandato, para que nosotros hoy pongamos atentos nuestros oídos y accionemos nuestra fe a lo que Dios quiere que hoy trabajemos. Primeramente, Dios habla que estemos siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Y por último dice: absteneos de toda especie de mal. Aquí está entonces el apóstol Pablo concluyendo la exhortación, mandando para que evitemos que manifestemos cualquier cosa de mal en nuestra vida. Hoy tenemos un mundo completamente perverso. Hoy tenemos un mundo completamente inmoral. Hoy tenemos un mundo poco ético. Y a veces el cristiano es tentado y cae diciendo esta frase tan conocida para muchos: esto no es tan malo. Muchas veces tú ves cosas y tú le pones una calificación: creo que esto no es tan malo, y estás siendo tentado para que tú lo hagas. Hay otra frase muy usada: es que creí que solo lo hacían los cristianos y por eso lo hice yo. No, aquí lo que yo te invito a que tú reflexiones y pongas los ojos es en Cristo. Y la mejor pregunta que tendrías que hacerte hoy es: ¿lo haría Cristo? ¿Esto que hoy yo hice lo haría Cristo? ¿O lo que estoy a punto de hacer lo haría Jesús? ¿Esto que estoy a punto de decir lo diría Jesús? Muchas veces pensamos que porque somos cristianos y porque ya fuimos perdonados por Cristo y porque Cristo se llevó todo pecado en la cruz, tenemos licencia para estar pecando, y eso es una completamente herejía. Si Dios murió por el pecado, es porque tú dejes el pecado. Entonces, ¿cuál es entonces la razón de la muerte de Cristo en la cruz? Cristo vino a vencer el pecado, y Cristo vino a quitarle el poder al pecado en tu vida. Entonces tú tendrías que tener una postura de que si para Dios el pecado es un odia al pecado, para ti como hijo de Dios tendrás que estar en la misma postura, odiando al pecado. Cristo es nuestro modelo a seguir. Él ha dejado ejemplo a través de sus pisadas para que lo hagamos conforme a lo que Él hizo aquí en la tierra. Yo te invito a que siempre pongas los ojos en Cristo, no en el hombre. Es sumamente peligroso que tú pongas los ojos en el hombre, aunque esa persona se diga cristiano. Pon los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús jamás pecó, Jesús jamás te va a mentir, Jesús jamás te va a defraudar. Jesús dio la vida por ti, el hombre no.
Santiago en su carta lo dijo de manera diferente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí Pablo te está diciendo que te abstengas de hacer toda clase de mal. Tú fuiste hecho. Y aquí sí quiero tomar este pasaje que en este momento el Espíritu me pone en mi corazón, en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Si aquí Pablo está diciendo, absteneos de toda especie de mal, vea lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, en el versículo 10 del capítulo 2, dice, porque somos hechura suya. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice ahí? Buenas obras. Fuiste creado, fuiste llamado, fuiste elegido, fuiste limpiado, fuiste levantado. ¿Para qué? Para parecerte a Cristo, y dispuesto para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, por un lado dice Pablo, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque soy una hechura de Dios. Soy una hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hoy pregúntate, si en este año, dentro de tu plan, de tus proyectos, de tus propósitos, es realmente ser usado para buenas obras para Dios, por Dios y en Dios. Hoy te invito porque realmente tengas un plan de lectura anual de la Biblia. Estás a tiempo, es el tercer día del año 2021. Y como reto hoy te desafío para que hoy tengas un plan de lectura anual de la Biblia. Hoy es un año de gran oportunidad de que el amor que le tenemos a Cristo se incremente aún más. No importando lo que traiga el 2021. Pon los ojos en Cristo Jesús. Pon tus ojos en las promesas de Cristo. Y deja que Dios obre con poder, soberanía y voluntad en tu vida. Amén. Si Dios habló esta mañana a tu vida, yo te pido que te levantes donde estés. Toma a tu familia de la mano, abrácense. Es un tiempo de iniciar un año diferente, con una actitud diferente. Tal vez se quedó dormido el abuelito, se quedó dormido el papá, despierta, dile que ya acabó la predicación, pero dile que se ponga contigo. Abrácense, por favor, yo les pido. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Qué le vas a pedir a Dios esta mañana? ¿Qué le vas a pedir a Dios que venga desde tu corazón? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a clamar? ¿Qué le vas a suplicar esta mañana? Lo que tú tengas que decirle a Dios es el momento para que lo hagas. Y yo mientras déjame orar por tu vida. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, gracias porque tú nos has dado la salvación. Gracias porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra que hoy hablaste en mi vida, me llenas de retos, de desafíos, de buscar siempre estar gozoso, de estar orando y dependiendo siempre de ti. Hoy tú me desafías en que mi corazón tiene que estar lleno de gratitud. Ser un hombre de agradecimientos, aprendiendo siempre a dar gracias por lo que tú me das. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en cada corazón. Quiero rogarte, Señor, porque hay hermanos que están hoy enfermos. Quiero suplicarte, Señor, por aquellos corazones que hoy están siendo probados en su salud. Quiero pedirte por aquellos que han perdido en estos días, en estas semanas, un ser amado en su vida.
Quiero pedirte porque está habiendo muchos problemas en los matrimonios. Te suplico por los corazones de los jóvenes que aún se resisten en creer en ti, en buscarte y amarte. Danos, Señor, la gracia. Danos, Señor, el favor. Úsanos, Señor, para que tu palabra sea proclamada, para que tu palabra se extienda a aquellos corazones que están sedientos y necesitados de ti. Oro, Señor, porque tu voluntad, tu perfecta voluntad se derrame en cada familia, en cada matrimonio, aquí en tu iglesia Agua de Vida, Señor. Oro, Señor, porque es un año 2021 donde se nos va a permitir la gran oportunidad de demostrar quiénes somos. Hoy quiero que sepas que tú y yo somos hijos de Dios, y como tales, hoy Dios demanda responsabilidad, compromiso, fe, amor y obediencia. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a estar haciendo durante el tiempo que estemos aquí en la tierra. Pero tenemos una firme esperanza viva, que Cristo vendrá por nosotros y nos llevará con Él para estar con Él en la eternidad. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, que en esta semana que comienza esté llena de ti, Señor, de tu plenitud, de tu gracia, de tu gozo, de tu amor y de tu paz. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus benditas manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.